obra de Dios. Dios le bendiga. Bien, hermanos, buenos días de nuevo. Gracias damos al Señor por cada uno de ustedes, por cada miembro de la iglesia que está presente en esta mañana, y también damos gracias al Señor por cada invitado que está con nosotros, por cada invitado y cada miembro de la iglesia que está conectado también de manera remota. Queremos dar gracias al Señor, reconocer que su favor nos ha permitido estar dispuestos con su palabra en este tiempo de limitaciones, de la manera en que hemos estado. Y yo les animo, ¿verdad? Tomo la oportunidad para animarles a que usted vaya a nuestro canal de YouTube. Allí están todos los mensajes. Si usted no se ha suscrito, ¿verdad? Suscríbase. Quiero hacer esta introducción porque tengo algunos conectados, pero también hay algunos presentes. Y el tema del horario, ¿verdad? Cambia y va cambiando. Fíjese, por ejemplo, recientemente me enteré que ya vuelve a cambiar de nuevo. Ya volverá a cambiar de nuevo. Y eso como que nos da la oportunidad de reunirnos presencialmente los jueves, ¿verdad? Otra vez. Y siempre estaremos atentos a esas permisiones que nos ayuden a retomar la presencialidad de nuestro servicio. Pero si usted no puede estar presente por alguna razón, ¿verdad? Entonces haga eso. Siempre manténgase conectado. Desde marzo del año pasado, todos los mensajes dominicales están allí publicados y usted puede revisarlos, puede verlos. Ese es el beneficio que nos dan, ¿verdad? Estas tecnologías, y damos gracias al Señor por ellas, a pesar de que, ¿verdad? Como en otro tiempo sucedía, pues de alguna manera uno rehuíamos un poquito las tecnologías para aplicarlas a la difusión del servicio, pero el Señor nos ha mostrado otra cosa. Y hoy estamos haciendo uso de ellas y damos gracias a Él. Amén. Así que yo les doy a cada uno la bienvenida y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, los que están aquí presentes y los que están conectados. Y quisiera que usted me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, por favor. Carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a tomar de allí una porción de su palabra que se encuentra en el capítulo 2. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, una porción exuberante en términos de toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que exalta este texto. Y vamos a leer de allí desde el verso 1 del capítulo 2 hasta el verso 8. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, dice el verso 3, nada hagáis con el simple objetivo de contender con alguien. Usted entiende eso ahí, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice allí? Con humildad. Antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como qué, como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta carta, mi amado hermano, estaba siendo dirigida a la iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de esta manera, estimando cada uno a los demás, ese demás no es la iglesia. Ese demás es todo otra persona, todo el prójimo, toda otra persona cercana o eventual, casual, furtiva o bien cotidiana, ¿verdad? Con quien yo me relaciono constantemente. Pero dice la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, lea conmigo allí, lea conmigo, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo, mi amado hermano, que todos estamos conscientes, aunque no necesariamente estemos muy claros en las definiciones de los términos que voy a compartir con ustedes en este momento, pero yo creo que todos estamos conscientes de que existe una importante diferencia entre la humillación y la humildad. Son palabras parecidas, en latín comparten una misma raíz, pero hay una marcada diferencia dentro del texto bíblico. De hecho, muchos presumen de humildad, pero siempre habrá pocos dispuestos a sufrir humillación. Tú encontrarás personas dispuestas a asumir una actitud noble y humilde, siempre que no involucre ser objeto de ofensas y vejaciones, aun cuando sea por la causa de Cristo. Con todo, mi amado hermano, el mensaje en esta mañana lo hemos titulado La grandeza de la humildad. La grandeza de la humildad. Porque a ninguno se le demanda procurar ser pisoteado por la injusticia de los hombres. A ninguno se nos demanda buscar los escenarios para ser humillado por los hombres. Pero la diferencia entre un corazón rendido a Cristo y otro gobernado por el orgullo está marcada por una respuesta humilde. No arrogante, sino una respuesta humilde, en mansedumbre, cuando somos confrontados y humillados por los hombres. Así que vamos a leer la porción en esta mañana que nos ocupará como texto en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme a Mateo capítulo 18. Nosotros concluimos el estudio del capítulo 17 de Mateo el domingo pasado. Y hoy entramos a este maravilloso compendio de enseñanzas bíblicas que algunos han llamado el cuarto gran discurso del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. El cuarto gran discurso del Señor Jesucristo. El primero de ellos, el Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ese tremendo discurso de pautas éticas para la vida del cristiano. El segundo gran discurso,
el cúmulo de enseñanzas que el Señor transmitió a sus discípulos cuando Él los llamó y los envió a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Y los comisionó como los 12, los apóstoles. Allí el Señor Jesucristo hizo un acopio de enseñanzas y de pautas para ellos y les envió a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Ese fue el segundo gran discurso del Señor Jesucristo. El tercer gran discurso del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es ese compendio de símiles y parábolas con las cuales el Señor Jesucristo enseñó y explicó acerca del reino de los cielos. ¿Usted se acuerda de esas? El reino de los cielos es como tal cosa. ¿Se acuerda de eso? Capítulo 13 de Mateo. Y estamos ahora en el capítulo 18 ante el cuarto gran discurso del Señor Jesucristo. Que hay un quinto discurso en la sistematización del Evangelio de Mateo que veremos más adelante, en el capítulo 24, un discurso donde el Señor Jesucristo aborda las cosas futuras y enseña acerca de las cosas que habrán de ocurrir, que todavía no han ocurrido. Pero estamos delante del cuarto gran discurso del Señor Jesucristo, una maravillosa síntesis de enseñanzas acerca de la humildad, acerca de el perdón en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, cómo debemos abordar a un hermano que ha pecado contra mí, dice la palabra de Dios. Todo ese cúmulo de pautas, de normativas. El Señor Jesucristo, déjeme decirle, vio la necesidad. El Señor Jesucristo en su ministerio tenía todo bajo el orden perfecto que su Padre en los cielos había establecido para su ministerio terrenal. Pero el Señor Jesucristo vio la necesidad particular de este cuarto discurso, de este cuarto cúmulo de enseñanzas. Si usted va a ver, ahora cuando leamos el capítulo 18, porque es evidente, ¿verdad?, la necesidad de hablarles a los discípulos acerca de la humildad. Acerca de la humildad, y más que de la humildad, mi amado hermano, acerca de la disposición de humillar nuestros corazones delante de Dios. De humillar nuestros corazones. Entonces, esta mañana nosotros vamos a ver la diferencia entre esos dos términos, a la sombra de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos habla de ambos términos y cómo nosotros debemos entender cuál es el peso, cuál es la responsabilidad del cristiano ante estas instrucciones. Mateo 18, versos 1 al 6. Esa va a ser nuestra porción en esta mañana. Dice la palabra de Dios allí: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, fíjese que el Señor Jesucristo no dijo cualquiera que sea humilde como este niño. Usted me está entendiendo ya la diferencia de los términos y cómo el Señor Jesucristo utiliza y cómo nuestra traducción Reina Valera nos presenta esta palabra en el uso de la porción en esta mañana. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice? A mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mire, mejor le fuera a ese que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Le va mejor
Le va mejor si le amarran una piedra de molino en el cuello y lo lanzan a las profundidades del mar. Le va mejor. Dice la palabra de Dios que si es causa de tropiezo para un cristiano al que le caracteriza un corazón humilde como el de un niño. Así que vamos a orar, mi amado hermano y hermana, persona que nos visita. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en esta mañana, en esta porción maravillosa y que siempre, ¿verdad?, contiene profundas enseñanzas. Padre, habla a nuestros corazones, oh Dios del cielo. Habla a nuestros corazones. Necesitamos que tú nos confrontes. Necesitamos que tu Espíritu Santo, oh Dios, pueda levantar de nuestros corazones las gruesas costras de insensibilidad, oh Señor, ante tu palabra. Esa callosidad que caracteriza al corazón acostumbrado a su naturaleza. Oh Señor, destrúyela, oh Padre. Que tu Espíritu Santo use tu palabra como un ácido, oh Dios del cielo, y destruya esa costra de nuestro corazón y nos haga en esta mañana corazones sensibles delante de ti. Corazones como en carne viva, oh Dios del cielo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo, camino a la cruz del Calvario, ¿verdad?, enseñaba y se mantuvo enseñando a sus discípulos. Como ya les expliqué, el Señor Jesucristo, en su camino a Jerusalén, el Señor Jesucristo todavía en este capítulo 18 está en Capernaum, está en Galilea, todavía no ha subido a Jerusalén. Para usted y para mí esa palabra, esa expresión, ¿verdad?, no tiene mucho sentido porque Jerusalén está al sur. Y a lo mejor quisiéramos decir, no ha descendido a Jerusalén todavía. Pero la palabra de Dios habla de Jerusalén como esa ciudad santa, elevada en el monte de Sión. Y cada vez que se refiere a ella en el texto bíblico, nos habla de subir a Jerusalén. El Señor Jesucristo no había subido a Jerusalén aún. Nosotros vamos a ver dentro de poco, en el capítulo 20, cómo el Señor Jesucristo ya en Jerusalén, en su entrada triunfal, capítulo 20, capítulo 21, algo así. Entonces allí, ¿verdad?, comenzará lo que se llama la última semana del Señor Jesucristo, la última semana de vida aquí en la tierra, como un hombre, como usted y como yo, como un ser humano, como usted y como yo. La última semana de vida del Señor Jesucristo. Pero en todo ese proceso, en todo ese trayecto, desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, el Señor Jesucristo enseñaba y predicaba el evangelio del reino de los cielos. En la primera mitad de este capítulo 18, el Señor Jesucristo aborda el tema de la humildad. El tema de la humildad. Si existen, mi hermano, si existen dos características que identifican, mire, ineludiblemente a una persona que confiesa a Cristo, a una persona que profesa a Cristo. Si existen dos características que usted siempre habrá de encontrar en una persona que confiesa a Cristo, es el amor al prójimo, que se traduce en servir a los demás, servir al prójimo. Y la otra característica es que es dueño de un corazón humilde, de un corazón manso. Esas son dos características que deben estar en una persona que se dice ser creyente. Tanto es así, mi amado hermano, que esa es la manera, ese es el bajadero más fácil, más rápido para señalar a una persona que se dice ser cristiano y pudiera no estar mostrando ningún otro fruto del Espíritu, pero cuando falla en mostrar humildad en su corazón y cuando falla en mostrar un ánimo de servicio y de servir a los demás, inmediatamente es señalado como un cristiano que dice ser cristiano.
pero que no tiene fruto de cristiano. Esas dos características usted siempre habrá de encontrarlas, la humildad y la mansedumbre de carácter. Pero esa verdad que define al cristiano fue confrontada por la pregunta de los discípulos. Fue desafiada por la pregunta de los discípulos. Mira el verso 1 de la porción del capítulo 18, verso 1. Y vamos a estudiar esta parte que hemos subtitulado una pregunta que encierra un interés. Una pregunta que encierra un interés. Usted sabe, ¿verdad? Hasta las preguntas retóricas están motivadas por un interés. ¿Usted está de acuerdo con eso? No hay pregunta que no se haga que no haya un interés detrás. Hasta las preguntas retóricas, cuando se hacen para argumentar una idea. Pero siempre hay un interés detrás de cualquier pregunta. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Habrá que ver la naturaleza de ese interés. Pero siempre una pregunta está motivada tiene una motivación particular. Así que vamos a ver la pregunta de los discípulos para que usted y yo, ¿verdad?, lleguemos a un consenso con respecto a la razón por la que yo estaba preguntando esto. Es necesario hacerle este tipo de cuestionamientos a la palabra de Dios para poder ser edificados por ella. Verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué interés pudo haber movido a estos discípulos del Señor a determinar quién es el mayor en el reino de los cielos? Usted sabe que ellos acababan al menos algunos de ellos acababan de experimentar una tremenda manifestación de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted? En el capítulo pasado, justamente, capítulo 17, el Señor Jesucristo fue al monte y se transfiguró delante de unos pocos discípulos. Y estaban allí con el Señor Jesucristo Moisés, ¿y quién más? ¿Quién más? Y Elías. Moisés y Elías estaban con el Señor Jesucristo. Estaban Moisés, Elías y el Mesías que había sido profetizado y anunciado desde los tiempos del Antiguo Testamento por los padres y por los profetas. Estaban Moisés y Elías y el ungido de Dios. Estaban Moisés, Elías y el Cristo. Y algunas personas parten de ese escenario tan cercano a este relato del capítulo 18 para pensar, para entender que algunos de estos discípulos, movidos por esa experiencia, le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Me entiende usted? Los discípulos vieron a Moisés, vieron a Elías, y vieron al Mesías. Muchas personas han entendido que la pregunta de los discípulos fue movida por un interés, una inquietud acerca de determinar quién es el mayor en el reino de los cielos. Pero déjeme decirle algo. La respuesta del Señor Jesucristo nos dice cuál era la intención del corazón de estos hombres. La respuesta del Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo responde? Porque el Señor conoce los corazones de los hombres, ¿sí o no? Entonces, el momento en que usted y yo vemos al Señor Jesucristo confrontar a estos hombres con una realidad particular, entonces ya sabemos de qué se trataba la intención detrás de la pregunta. Déjenme decirle, no era ni la primera vez ni iba a ser la última que los discípulos mostraban este problema en el corazón de ellos. Un interés humano, muchas veces exagerado, por conocer cómo yo obtengo la primacía en el reino de los cielos. Cómo obtener el primer lugar en el reino de los cielos. No era la primera vez ni era la última que ellos se iban a confrontar a esa situación en su corazón. En un momento dado, dele un poquito atrás, allí mismo en Mateo, vaya conmigo a Mateo 10, el Señor Jesucristo tuvo que confrontar
¿verdad?, a algunos discípulos en relación a ese pugilato que muchos quisieron establecer entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. ¿Usted se acuerda de ese episodio, de ese momento particular en que el Señor Jesucristo era señalado en algún momento por los discípulos de Juan el Bautista? Y aún estando Juan el Bautista en la cárcel, mandó a preguntar acerca de si él era el Cristo. Y algunos discípulos de Juan el Bautista fueron y le preguntaron al Señor estas cosas. Mira lo que dice el verso 10, perdón, Mateo 11. Dije Mateo 10, Mateo 11, verso 10. Mira lo que dice la porción. Mateo 11, verso 10 y 11. Dice, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, dice el Señor, aquí en el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí en la tierra no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dice el Señor Jesucristo. Evidentemente, esto excluye la humanidad del Señor Jesucristo. Pero si usted va a rankear a los nacidos de mujer, dice la palabra de Dios, primero el Señor Jesucristo en su carne y luego, ¿quién? Juan el Bautista. ¿A usted le queda claro eso por lo que vemos en la Biblia? Si vamos a rankear a los nacidos de mujer, primero el Señor Jesucristo en su encarnación y luego dice el propio Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Ahora, miren lo que dice. Ahí mismo, en el verso 11, al final. ¿Qué dice? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice? Mayor es que Juan el Bautista. Mayor es que él. De manera, mi hermano, que este era un tema constante en medio de los corazones de los discípulos. Y lo penoso, mi amado hermano, es que esa inquietud, ¿verdad?, no fue saciada con estas palabras del capítulo 18, sino que más adelante, óigame, Jacobo y Juan se asisten de su madre para ver si ella puede conseguir un nombramiento en el reino de los cielos. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 20, por favor. Vamos a llegar a ese texto más adelante, luego, ¿verdad?, con tiempo, en el proceso de nuestro estudio sistemático del Evangelio de Mateo. Pero vamos allí para ver esa referencia particular, lamentable, oiga, penosa referencia acerca del interés de los corazones de estos hombres. Mateo 20, verso 20 en adelante. Yo voy a leer un poco allí, ¿verdad? Tal vez no todo, pero dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y ella iba con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos muchachos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Usted sabe lo que es? Entonces Jesús respondiendo, dijo, pero que tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Usted lo está viendo ahí conmigo. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, bueno, pues a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi diestra no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Ya Dios ha determinado quién ocupará qué posición en el reino de los cielos. Amén. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice la Biblia? Se enojaron contra estos dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice?
será vuestro siervo, será vuestro servidor, en otras traducciones, será vuestro esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Óigame, mi hermano, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, dice la Biblia, tiene que ser el que sirve a todo el pueblo de Dios, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón entendido del privilegio que significa ser aún el más pequeño en el reino de los cielos. Esto no se trata de cómo ganar, mi amado hermano, preeminencia en el reino de los cielos, que también se traduce, debemos decirlo, en preeminencia dentro del cuerpo local de las iglesias, que son las que caracterizan la expansión y la presencia física del reino de los cielos aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice claramente que si usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5. Si usted y yo somos embajadores del reino de los cielos, entonces la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica de Cristo, la iglesia que sostiene la salvación solamente por la fe en Cristo, la iglesia que solamente tiene por autoridad la palabra de Dios, no la iglesia hegemónica de este mundo, que ha hecho justamente crecer su nombre por medio de las alianzas con los reyes de la tierra. No, estamos hablando de la iglesia de Cristo, de la iglesia que tiene en la palabra de Dios su autoridad, y la iglesia que cree y afirma y enseña que la salvación es solamente por medio de la fe en la obra de la cruz. Esa iglesia, mi amado hermano, esa iglesia es la sede del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted y yo, porque en usted y yo, si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces somos el tabernáculo de Cristo aquí en la tierra. Somos morada del Espíritu aquí en la tierra. Somos la representación del reino de los cielos aquí en la tierra. Querer ser grande en el reino de los cielos tiene su lamentable manifestación en buscar la preeminencia en la iglesia, el querer ocupar los primeros lugares o los ministerios más vistosos en medio de la iglesia. Y mi hermano, no se trata de eso. En medio de la iglesia, déjeme decírselo en palabras llanas, el que limpia los baños puede ser considerado por el Señor Jesucristo como el mayor en el reino de los cielos. Y usted lo sabe eso. Que usted y yo no nos hayamos dispuesto a limpiar los baños es otra cosa. Pero eso es lo que sabemos por lo que la palabra de Dios enseña. El más pequeño, el más humilde, el que sirve a los demás en el reino de los cielos, ese es el mayor en el reino de los cielos, dice su palabra. Mire, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esa expresión aquí no es una advertencia, usted sabe, no es una advertencia. El que quiera ser el primero, yo haré que sea vuestro esclavo como consecuencia de su pretensión de ser el primero. ¿Usted me está entendiendo? No, no se trata de eso. La palabra está aquí utilizada en un presente imperativo en el idioma original que habla de sea vuestro siervo, proceda a esto, asuma el servir a los demás. Eso es lo que el versículo está dejando claro.
el que quiera ser el primero, dispóngase a servir a los demás, entonces, para que sea el mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aun cuando la intención profunda de tu corazón sea de ser reconocido por ello, el Señor se encargará de ordenar tu corazón en ese sentido. Pero déjame decirte algo. Nadie que no sirva para el reino servirá en el reino de los cielos. Todo aquel que sirve para el reino de los cielos es porque está sirviendo a los demás en el reino de los cielos. Entonces no tenemos que preguntarnos mucho, mi amado hermano, ¿verdad? Sobre la motivación, sobre el interés que movió el corazón de estos discípulos del Señor al querer saber quién es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta misma del Señor nos indica cuál era el problema del corazón de ellos. Entonces vamos a ver el verso 2 y el verso 3. Vimos ya, ¿verdad? Una pregunta que encerraba un interés. Señor, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y usted sabe cómo es el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo responde las preguntas a veces, ¿verdad? Llamando Jesús a un niño, verso 2, lo puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, el mayor en el reino de los cielos, voy a contestar tu pregunta, el mayor en el reino de los cielos, ¿eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo? No. De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis en el reino. ¿Usted se acuerda de Nicodemo? ¿Se acuerda de Nicodemo usted? Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie, ¿verdad?, puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué dijo el Señor? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. En otras palabras, Nicodemo, déjate de cosas. A ti te hace falta nacer de nuevo. Discípulos amados míos, déjense de cosas, déjense de estar preguntando quién es el mayor. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es la misma respuesta del Señor Jesucristo. Es el mismo esquema de abordar el corazón. Es la misma táctica de gracia del Señor Jesucristo para exponer el corazón de los hombres al contexto general de la verdad bíblica. Es que hay un plan superior al interés que tú puedas mostrar en algún momento dado. No te voy a despreciar por ello, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú como creyentes entiendas que tienes que hacerte como niño, que tienes que humillarte en tu corazón para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, es que no es que de donde yo vengo, es que te es necesario nacer de nuevo. Ese es el esquema que el Señor Jesucristo utiliza para abordar los corazones en este momento particular. Por las características, entonces, que vemos que el Señor Jesucristo usa, ¿verdad?, acerca de un niño, por la actitud, ¿verdad?, inocente del proceder de un niño, confiada. El Señor utilizó a un niño de la multitud como un ejemplo ante sus discípulos. Y es completamente claro por el texto, ¿verdad?, que este niño atendió el llamado del Señor y vino delante de él. Lo que leemos en el verso número 3, o número 2 de la porción, es que dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos. Entonces, en primer lugar, mi amado hermano, el niño atendió el llamado del Señor. El niño, es evidente por lo que vemos en el relato bíblico, atendió el llamado del Señor. Una persona con un corazón humilde, que no es sabio en su propia opinión, será, mire, dócil a la palabra de Dios. Puede que no haya confesado aún a Cristo como Señor y Salvador, pero será dócil a la predicación del Evangelio. Estará dispuesto a ser predicado por el Evangelio de Cristo, con el Evangelio de Cristo.
Eso es lo que nosotros vemos en esta analogía que el Señor Jesucristo está utilizando. Marcos capítulo 9, no lo busquen necesariamente, yo voy a darle las referencias bíblicas en el verso 33, y Lucas capítulo 9, en el verso 46, nos dicen que el Señor Jesucristo tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. En Mateo leemos, el Señor Jesucristo llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, lo puso en medio de los discípulos. Si nosotros partimos del estudio que estamos haciendo de Mateo, debemos entender que el niño procedió a atender el llamado del Señor. O en cualquier otros términos, si el Señor Jesucristo tomó a este niño fue lo suficientemente dócil para dejarse colocar ahí en medio de ellos. Y se ha tomado como ejemplo delante de los discípulos. Fue puesto en medio de ellos. Óigame, más que esto, fue expuesto en medio de los discípulos. El cristiano de humilde corazón soporta ser expuesto por la causa de Cristo. Así como leíamos en la introducción esta mañana en Filipenses capítulo 2. Allí la palabra de Dios resalta esa característica del corazón del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y que entiende su compromiso de vivir una vida de temor al nombre de nuestro Dios y vivir con un corazón rendido a los pies de Cristo. Antes bien, con humildad, dice el verso 3 de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Y la comparación que el verso 5 de ese capítulo hace es exclusiva de la relación que hay entre el Señor Jesucristo y una persona que ha sido transformada por su gracia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nadie que no haya nacido de nuevo, mi amado hermano, nadie que no haya entendido su necesidad de Cristo, nadie que no haya venido arrepentido a los pies de Cristo, entendiendo su condición de pecado, pero entendiendo sobre todas las cosas su necesidad de un Redentor, nadie que no haya procedido de esta manera será capaz de humillar su corazón para glorificar a Dios, será capaz de vivir una vida de humildad, podrá tener una falsa humildad. Usted sabe que existe una falsa humildad, usted sabe que sí, ¿verdad? Podrá ser dueño de una falsa humildad. De hecho, mi amado hermano, déjeme decirle, ninguna humildad que se pretenda de ser es una humildad genuina si elude la humillación. La persona que verdaderamente es humilde y tiene un carácter humilde delante de su Dios está dispuesto a ser humillado por la causa de Cristo. Amén. Está dispuesto a ser humillado por la causa de Cristo. Y déjame decirle, a nadie le gusta esa palabrita, porque hay muchas personas que dicen, yo soy humilde, pero yo no le voy a aguantar ofensa a nadie, ni voy a aguantar que me humillen. Pero eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Eso no es lo que vemos en su palabra, porque el Señor Jesús no se está comparando con el Señor Jesucristo, que no consideró el ser igual a Dios. Y dice la Biblia, eso fue lo que leímos en la introducción, no consideró el ser igual a Dios y se hizo como uno de nosotros. Tomó forma de siervo y estando en forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mi hermano, una primera y evidente característica de un niño, que es lo que el Señor está utilizando como ejemplo para nosotros, es ese niño atendió el llamado del Señor Jesucristo, pero segundo, el niño fue puesto en medio del escrutinio de los discípulos. Y tercero, mi amado hermano, el niño se sujeta a la autoridad por naturaleza, óigame, hasta por temor y por una actitud instintiva de vulnerabilidad. El niño se sujeta a la autoridad. El pecado ha hecho estragos, usted sabe.
Y hoy, más que nunca, nosotros carecemos de niños y jovencitos que se sujeten a la autoridad. Pero de forma natural, un corazón de un niño, por lo menos, ¿verdad? Uno habla de lo que uno veía antes, 20, 30 años atrás, 40 años atrás. Un adulto en la calle llamaba a un muchacho, y uno inmediatamente casi le hacía el saludo. No importa si era un particular. Ahora, sabemos ciertamente que el pecado ha hecho estragos, y ha hecho estragos en los dos lados de la acera. Y el incremento del abuso a los niños en todos los órdenes, emocional, físico, sexual, hasta laboral, ha hecho que los padres cuidemos a nuestros niños, a veces desmedidamente, ¿verdad? Y ahora para cualquier niño, un extraño es un malvado. Entonces ya no existe ese nivel de respeto a los mayores, no. No, ahora si es extraño, entonces me quiere hacer daño. Porque no hemos sabido equilibrar el cuidado personal que todo niño debe tener sobre sí y sus padres sobre él, y el respeto a los mayores, el respeto a las personas, a los adultos. Pero en esencia, mi amado hermano, en esencia, sin analizar esta distorsión social que existe hoy, donde muchas veces tenemos niños en nuestra casa que tienen más autoridad que los padres, sin analizar esa distorsión en términos esenciales, un niño es eso, y eso es lo que el Señor está tomando como una analogía. Un niño es dispuesto a sujetarse a la autoridad. Su corazón vulnerable, su corazón inocente, su corazón sencillo en términos naturales, no en términos tan impactados como hemos explicado ahora por el pecado, pero en términos naturales. Y reitero, al menos eso es lo que veíamos antes. Uno le hablaba a un muchacho e inmediatamente se callaba. Ahora te quieren comer y te quieren argumentar y te quieren sacar el libro de los derechos del niño. Te dan por la cabeza con el libro de los derechos del niño. Entonces tú tienes que... No, y lo grande es que tú tienes que callarte, porque entonces aparece un vecino que te quiere llamar al 911 porque tú le estás dando a tu niño una pela. Señor, ven pronto, por favor. Esos son los elementos característicos de un niño que el Señor está utilizando para definir a un creyente de un corazón humilde. Inocente, dispuesto, lo llaman y viene, está dispuesto a escuchar el llamado del Señor. El Señor lo tomó, lo puso en medio de ellos y lo usó como ejemplo. Se dejó utilizar como ejemplo. Fue expuesto por la causa de Cristo, se sometió a la autoridad de los discípulos y del Señor Jesucristo allí. Miren, mi hermano, el Señor Jesucristo dice, si ustedes no se hacen como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, si usted, en términos de aquella persona que no conoce a Cristo, si usted no se hace como un niño al nacer de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Y esa instrucción, esa pauta sigue aplicando para la iglesia de Cristo. Si usted no mantiene en su corazón una actitud de humillación como un niño, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Usted puede decir que nació de nuevo, pero si usted no ha trabajado con su corazón, con el orgullo de su corazón, entonces no hay evidencia de que usted tiene frutos del Espíritu en su vida. Yo quisiera saber si eso está claro. Usted puede decir que usted es cristiano, pero si su corazón está marcado por la arrogancia, si está marcado por el orgullo, si está marcado por la soberbia, si es un corazón que es sabio en su propia opinión, si es un corazón que es sabio en su propia opinión, entonces usted no va a ser capaz de someterse a la voluntad de Dios por medio de Cristo. Y óigame que le digo más.
Si la fe viene por el oír y la persona le caracteriza un corazón así, no va a ser capaz de someterse a un predicador para que le explique el evangelio de salvación. No va a ser capaz de someterse a la exposición del evangelio para que pueda abrir su corazón a la fe que puede salvarle. El Señor enseña claramente que si no nos hacemos así, como ese niño que atendió su llamado y vino a Él, que no le importó ser colocado en medio de ellos, en el spotlight, como dicen los americanos, como ejemplo ante sus discípulos, que se sujeta y teme la autoridad de un Dios creador. Si no nos humillamos de esta manera, no entraremos en el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo y volvemos a ser como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor termina con una advertencia y dos desafíos. El Señor Jesucristo termina esta enseñanza particular que comienza a impartir el corazón de sus discípulos, que vio la necesidad en el corazón de sus discípulos por la pregunta que los discípulos hicieron. Porque fue una pregunta que partía de un interés que el Señor conocía en los corazones. El interés de preeminencia en el reino de los cielos. El Señor termina esta porción planteando una advertencia y dos desafíos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dos grandes desafíos para la iglesia de Cristo. Dos grandes desafíos para aquel que oye con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir la fe que salva. Pero fíjese la advertencia. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, mi hermano, aquí es que es importante que nosotros entendamos y hagamos la distinción clara entre humildad y humillación. Porque el Señor Jesucristo utiliza la palabra humille. Usted lo ve ahí en el verso número 4. Cualquiera que se humille. La palabra humillarse aquí en esta porción, pero en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, se utilizan dos términos para esta palabra. Y es exactamente la forma literaria, las acepciones literarias en que nosotros manejamos el término, la forma en cómo se maneja en el Antiguo Testamento. Porque allí está la palabra shafel en hebreo, que significa humillado, hundido, avergonzado, abatido, derribado. Esa es la palabra con una connotación negativa, que significa humillación, shafel. Pero la palabra anaf en hebreo también es una palabra que se utiliza para hablar de una condición baja, pero esa es la persona humilde, manso, pobre de espíritu. Y el Antiguo Testamento utiliza los dos términos. Salmos 147, verso 6. La palabra de Dios utiliza ambos términos allí. Y dice la palabra de Dios allí: Jehová exalta a los humildes, anaf, y humilla, shafel, a los impíos hasta la tierra. Entonces la palabra de Dios hace un uso en el hebreo claro, detallado de estos dos términos. Sin embargo, en el griego, ¿verdad? Nosotros encontramos un solo término. Y el contexto del griego nos da la aplicación de este solo término, que es el término tapeinosis. Tapeinosis es la palabra que se utiliza
para hablar de humillación en ambos sentidos, solamente que el contexto es el que finalmente nos va a dar la idea, y se utiliza tanto para humillación como para humildad. Mire, por ejemplo, Efesios capítulo 1, capítulo 4, versos 1 al verso 3, dice: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo allí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El cristiano fue llamado a esto, mi amado hermano, a andar con toda humildad, tapeinosis y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y déjeme decirle, mi amado hermano, ese verso 3 ahí en esa porción que le acabamos de leer provee un complemento sin igual a la idea que el apóstol Pablo quiere llevar de que una persona en medio del cuerpo que pretenda una preeminencia, realmente lo que está es pretendiendo una división en medio del cuerpo. Porque ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice: dignos, andéis como dignos de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué fue que los discípulos se molestaron con Jacobo y Juan? Porque querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Usted lo entiende ya? Entonces es necesario que entendamos la importancia de la unidad en el espíritu, que significa reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único que debe ser exaltado, el único que es dueño de toda la preeminencia en el reino de los cielos, el único que merece toda la adoración, el único que merece toda la relevancia, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el reino de los cielos. No obstante, mi amado hermano, usted y yo debemos saber, ¿verdad?, claramente que esa diferencia está ahí en esos dos términos. Y debemos entender cómo la Biblia habla de ellos, ¿verdad? Ya hemos explicado un poco la etimología de la palabra, del término, tanto en hebreo como en griego, pero es evidente que en nuestro uso actual hay una connotación diferente para la palabra humillación que para la palabra humildad. La humillación se refiere regularmente a alguna experiencia o evento de la vida que se considera vergonzosa o denigrante según el estándar de cada quien. Mientras la humildad, mi amado hermano, óigame, es la respuesta que nosotros damos a ese posible evento de humillación en nuestras vidas. ¿Usted me entendió? Yo se lo voy a decir de esta manera, entonces. Solamente un corazón transformado por Cristo será capaz de dar una respuesta humilde a un escenario de humillación. ¿Amén? Solamente una persona transformada por Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque no es automático que todo escenario de humillación doblega el corazón de los hombres. Hay hombres que en medio de un escenario de humillación, miren, se levantan arrogantes a comerse a todo el mundo, usted lo sabe. Pero solamente el cristiano mantiene un carácter humilde en medio de un escenario o de un evento o de personas que atenten contra su dignidad y a lo mejor quieran humillarlo. Solamente el cristiano mantiene su mente, su corazón, su frente, su compostura cifradas, descansando en la persona de Cristo, sabiendo que el galardón al cual esa persona fue llamado es mayor que toda consideración de dignidad aquí en este mundo. Es un reflejo y demostración, por tanto, de nuestro hombre interior. Por eso, mi amado hermano, el Señor Jesucristo hace estas advertencias y dos desafíos. Primero, cualquiera que se humille como este niño, dice el Señor. Para el creyente, la humildad es la estimación correcta de sí mismo. Como hierba, dice
como rocío de la mañana, como flor del campo que somos, que en la mañana somos y que ya en la tarde es echada en el fuego. Humillarse a uno mismo requiere la gracia de Dios. Por tanto, mi amado hermano, un incrédulo no puede verdaderamente humillarse a sí mismo. Lo que nos lleva a entender, mi amado hermano, por el uso que ya explicamos de estos dos términos, que una cosa, que una persona sea humillada por otros, lo cual se escapa de nuestras manos. No tenemos el control de los eventos, de los tiempos, de las sazones, de las circunstancias, donde podríamos vernos humillados por las circunstancias, por las condiciones que nos rodean o por las personas que nos rodean. Eso se escapa de nuestras manos. Eso solamente está en manos de Dios. Pero el desenlace para la gloria del nombre de Cristo estará en cómo respondamos en humildad ante ese escenario. Esa es una cosa. Y otra cosa es cuando nosotros mismos, no otra persona o circunstancia externa a nosotros, sino cuando nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, nos humillamos delante del Dios soberano. Son dos cosas diferentes y debemos entenderlo. Porque cuando la humildad no está dispuesta a ser humillada, demuestra que es una falsa humildad. Por eso que Salmo 51, el salmista dice allí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la segunda consideración que el Señor Jesucristo hace? Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, dice el Señor, a mí me recibe. La bendición del que se ha humillado es que termina siendo exaltado. Amén. La bendición del que se ha humillado es que termina siendo exaltado. Que el Señor quede representado por un creyente de humilde corazón no es otra cosa que un privilegio inmerecido y una obra de gracia de parte del Señor para con sus hijos. Por eso Romanos capítulo número 15, de manera muy clara, muy práctica, nos dice en el verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cualquiera que reciba en mi nombre a un cristiano humilde como este, a un niño como este que está sirviendo de parámetro para definir el portador de un corazón humilde en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba a un niño como este, mire la advertencia final. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mire, mi hermano, déjeme decirles lo siguiente. Y es el contexto introductorio del mensaje del domingo que viene. Pero déjeme decirle lo siguiente. El cristiano de corazón humilde, que sabe humillarse delante de su Dios, aún ese cristiano vive una vida de batallas en contra del pecado, ¿sí o no? Vive una vida donde batallará constantemente en contra del pecado, en contra de los tropiezos, en contra de las tentaciones en su vida. Esa es la característica del creyente. La característica del creyente es que nada contra la corriente de este mundo. Y batalla en contra del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tropiezo, vendrán los tropiezos. Claro que vendrán los tropiezos. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Ay de aquel hombre por quien vengan los tropiezos. El problema aquí no son los tropiezos, no son las ocasiones de caer. El problema es aquellos por medio de los cuales, a causa del pecado del corazón de ellos,
a causa de la iniquidad y del pecado en este mundo, vengan tropiezos a la vida de un cristiano, a la vida de un creyente, poseedor de un corazón humilde. Esa es la gran advertencia que la palabra de Dios nos da. Ay del que ofrezca la ocasión de caer. Ay de quien le ponga lazo o le sea de tropiezo a un cristiano, dice la palabra de Dios. Cada uno será responsable delante del Señor por su pecado, pero hay de aquel que cause tropiezo en el cuerpo de Cristo. Pero eso lo dijimos al inicio. Le va mucho mejor que se le cuelgue al cuello una piedra de molino y se le hunda en el mar, que las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haber sido utilizado como un instrumento de Satanás para poner tropiezo al cuerpo de Cristo. La hostil naturaleza de este mundo, mi amado hermano, impactado por el pecado, mueve al Señor a ofrecer dos firmes garantías de su cuidado al cristiano que es de humilde corazón. Todo aquel que le recibe, dice el Señor, a mí me recibe. Ese está cuidado, ese está amparado por la promesa de un Señor Jesucristo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y ha dicho, aquel que recibe un cristiano humilde, a mí me recibe. Pero también ha dicho, mi amado hermano, cualquiera que se humille como este niño, dando garantías de la promesa que acompaña un corazón temeroso de Dios, un corazón que se humilla delante de su Dios, un Dios que ha prometido exaltar al que se humilla. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dos grandes promesas, dos grandes y firmes promesas que el Señor da en medio de este mundo para garantizar el cuidado del corazón de sus hijos. Y una terrible advertencia sobre cualquiera que haga caer a un creyente de humilde corazón. Conclusión, mi amado hermano. La verdadera manifestación de la grandeza es un carácter humilde. La verdadera manifestación de la grandeza, mi amado hermano, es un carácter humilde, sin arrogancias, como es el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos mostró su carácter humilde y manso como un mero ejemplo para nosotros. No, ese era el carácter del Señor Jesucristo. Ese era el carácter de aquel hombre que fue Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, el único que ha pisado esta tierra en el cual nunca se halló pecado. El carácter de Cristo. Por eso, mi hermano, que yo a veces me pregunto, ¿será que verdaderamente en términos reales, no solamente como una retórica discursiva, sino yo a veces pienso, cuidado si en términos reales, todo aquel que es grande, todo aquel que tiene alcurnia, todo aquel que tiene un nombre, la realidad es que su característica es la humildad. Y lo que ha pasado es que no lo vemos porque el pecado nos ha dañado en nuestros corazones. El pecado ha dañado los corazones de los hombres. Y cuando tenemos un nombre, cuando tenemos un éxito, lo que mostramos no es humildad, es arrogancia. Es arrogancia, es soberbia. Es querer llevarnos el mundo por delante y pensar que somos mayores que los demás. Eso es lo que ha hecho el pecado en el corazón de los hombres. Pero déjeme decirle, la buena noticia es que el Señor Jesucristo quiere restaurar todas las cosas y hacernos como Él. La buena noticia es que por medio del Evangelio tu corazón puede ser transformado de manera que todos los logros que el Señor te permite en tu vida van a servir para su gloria, porque ya no te elevarás en arrogancia delante de los hombres,
sino que ahora tu característica, por ser un cristiano exitoso, va a ser la humildad. Amén. Va a ser la humildad. Y eso solamente puede verse en el corazón de uno que ha sido transformado por Cristo Jesús. Miremos el ejemplo de Cristo, mi amado hermano, entonces, quien nunca dependió de su deidad para escapar, para eludir o cambiar la providencia de Dios, el Padre. Nunca exigió una explicación a Dios. Su relación y conocimiento de la sabiduría de Dios lo motivó a humillarse como un acto redentor para asegurar salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Si tú estás esta mañana aquí sin Cristo, a ti todavía la palabra de Dios te demanda un corazón humilde. Porque hay que tener un corazón humilde para disponerse a escuchar el evangelio de salvación. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, si estás aquí y estás sin Cristo, entonces estás en el lugar correcto. No porque esta sea la iglesia correcta, sino porque este es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Es porque este es el mensaje que se ha predicado, un mensaje que apela a exaltar a Cristo en medio de nuestros corazones y a humillar nuestros corazones para que un día, cuando la gloria de Cristo se manifieste, entonces nosotros nos manifestemos con Él. Amén. Porque hoy la gloria de los hijos de Dios está escondida en Cristo. Usted me ha oído repetir eso tantas veces. Pero yo lo voy a seguir diciendo. Porque yo anhelo que la gloria de los hijos de Dios se manifieste. Y entre ellas la mía. Que yo pueda ser resucitado con Cristo. Que yo pueda estar con Cristo todos los días, por los siglos de los siglos, en gloria. Esa es la promesa que acompaña a todo aquel que un día vino humillado a los pies de Cristo y mantiene su corazón humillado y mantiene su respuesta a los escenarios de humillación en humildad, glorificando al Señor que le ha redimido para vida eterna. Esa es la característica de un cristiano. Un corazón humilde, un corazón que sabe humillarse a sí mismo delante de su Dios. Ojalá que el tuyo haya sido confrontado en esta mañana, que tu corazón haya sido confrontado en esta mañana. Si en cambio estás aquí como creyente, entonces yo necesito que tú consideres ese llamado del Señor Jesucristo a sus discípulos, porque fue a sus discípulos que el Señor Jesucristo le habló, no fue a inconversos. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Discípulos míos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Bernabé, Judas, discípulos míos. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Iglesia Bautista Trinidad, si no entendemos cómo es que se manifiesta un corazón dispuesto a humillarse delante del Señor, un corazón humilde delante del Señor, si no entendemos cómo es que debemos vivir delante del Señor perdonando para poder ser perdonado, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si nosotros no podemos entender como iglesia lo que significa un corazón humillado delante de Dios, entonces no podremos entrar en el reino de los cielos. Mi hermano, no se me sorprenda que yo esté aquí en este lugar diciéndole a una iglesia que pretende ser una iglesia cristiana: no podréis entrar en el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo solo dijo a sus discípulos. ¿Usted cree que somos más que los discípulos del Señor? ¿Usted me ha entendido? Si no os hacéis como niños en vuestros corazones, no podréis entrar en el reino de los cielos.
No importa cuántas veces hayas confesado a Cristo con tu boca, si no hay un fruto de un verdadero corazón humillado delante de Dios, ni si no hay un corazón que se asemeje a la disposición del corazón de un niño delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias, oh Dios del cielo, en esta mañana, porque tu palabra habla muy claro, habla por encima de nuestra percepción de las cosas. Oh Señor, y tal vez percibimos que ya hemos confesado a Cristo, oh Señor, que tenemos una expectativa de gracia, una expectativa para este tiempo en esta tierra, pero también tenemos una expectativa de gloria para lo que ha de venir después. Oh Señor, y tu palabra es clara cuando nos dice que todo aquel que anhela y que mantiene su esperanza en estas cosas se purifica a sí mismo. Pero, oh Dios y Padre, si nuestro corazón no puede ser semejante al de un niño, si nuestro corazón no puede irradiar humildad, mansedumbre, pequeñez delante de ti, oh Señor, y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, si no podemos, oh Señor, modelar el carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo, si no somos capaces de humillarnos a nosotros mismos delante de ti, no entraremos en el reino de los cielos. Eso es lo que tu palabra establece, oh Dios de los cielos. Padre, sabemos que nuestra salvación es única y exclusivamente por gracia. Es única y exclusivamente por la fe en la obra de Cristo y no requiere que nosotros manifestemos un corazón humillado delante de los hombres y sirvamos. Pero un corazón humillado delante de los hombres va a ser el producto, va a ser la evidencia de que hemos sido salvos por fe. Va a ser la evidencia de que tu gracia nos ha transformado. Porque tu gracia no solamente nos redime, tu gracia también nos transforma. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a hacer los ajustes en nuestra vida para evidenciar que somos morada de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, mis hermanos.